Buenas noches, bienvenidos a Opinión Libre, fin de semana, viernes 4 de septiembre. El día de hoy tenemos de invitado al señor Raúl Machaca Mamani. Él es presidente de la Comisión Agraria del Congreso de la República del Perú y vamos a tener el día de hoy la entrevista hablando de agricultura, la parte justamente que nos faltó de la entrevista anterior. Para ello, tenemos al congresista en la línea telefónica. Bienvenido, congresista. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias a este medio, lo que es programa Opinión Libre, aquí desde la capital de la República, justamente de haber terminado una labor más, lo que es parte legislativa. Hoy tenemos lo que es la sesión de interpelación a la señora ministra, y luego ahora estamos para dar esta opinión, informar a la región de Lambayeque y también a nivel nacional. Buenas noches, señor periodista, ingeniero Julio Rodríguez. Así es, congresista. A sus órdenes. Congresista, yo he visto una parte de la exposición de la ministra, y también he visto algunos comentarios de algunas bancadas, en este caso de la vocera de su partido, FREPAP, el vocero de Fuerza Popular, el vocero de UPP, si no me equivoco, que han sido un poco, digamos, negativos ante la presencia de la ministra. No han sido muy positivos. Y bueno, las bancadas de Somos Perú, la he escuchado, la bancada del Partido Morado también escuché, que se han mostrado más bien como tolerantes. ¿Cuál es el resultado de esta sesión, o todavía no están en votación? Todavía falta la votación, todavía falta, pero sin embargo a mí me interesa también lo que es sector agropecuario, porque si bien es cierto, mi persona represento como presidente de la Comisión Agraria, y este despacho es muy importante porque es una comisión muy importante de los 24 comisiones que estamos abocados lo que es a la agricultura familiar de costa, sierra y selva. Entonces, en ese sentido, estamos muy preocupados. Si bien es cierto, se puede citar, por ejemplo, en cuanto a la reactiva agro, si bien es cierto, no habrá reactivación económica sin la agricultura. El agro requiere créditos accesibles. Considero que el agro debe ser el motor más importante del desarrollo de nuestro país. Entonces, antes de hablar de Reactiva Agro, permítame hablar sobre Reactiva Perú, ingeniero Julio Rodríguez. Entonces, Reactiva Perú es un programa aprobado por el Ejecutivo con un fondo de 60.000 millones para otorgar créditos con garantía del Tesoro Público a los empresarios, para que puedan cumplir con obligaciones económicas y así evitar la ruptura de la cadena de pagos. Pero ¿quiénes se beneficiaron? Esa es la pregunta. Durante esta etapa de pandemia, a mediados del mes de marzo hasta la fecha, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, con el Decreto Supremo de 044 y hasta la fecha, se decreta el estado de emergencia nacional, en donde prácticamente las empresas grandes se beneficiaron con más del 60% de este fondo, y las microempresas apenas del 3%. Y este fondo no benefició a los pequeños agricultores. Eso ha sido un problema hasta la fecha. Y también es por ello, desde la Comisión Agraria hemos exhortado al Ejecutivo que apruebe un fondo con créditos accesibles para los agricultores. Y aprobamos un dictamen en la Comisión Agraria que declare de interés nacional
la implementación de un fondo de Reactiva Agro para promover el salvataje y reactivación de la pequeña agricultura familiar, equivalente al 12% del Fondo de Reactiva Perú, que sería 7.200 millones. En ese contexto, a pedido de muchos gremios agrarios y la Comisión Agraria, el Ejecutivo aprobó 2.000 millones de soles en crédito para la actividad agrícola y pecuaria del país a través del programa de financiamiento agrario empresarial, lo que es FAE Agro, cuyos recursos, señor periodista, servirán para asegurar la producción de alimentos en la campaña agrícola 2020 y 2021. También el Ejecutivo se ha comprometido a ampliar este crédito. Estaremos vigilantes para que estos fondos lleguen a los pequeños productores y ganaderos del campo dedicados a la agricultura familiar, sean de subsistencia, intermedia y la agricultura consolidado. Para FREPAP, la prioridad son los pequeños agricultores, son aquellos que garantizan la alimentación del más del 80% de los peruanos y más de la mitad se encuentran en riesgo de quiebra. Por ello, seguiremos impulsando leyes a favor de la agricultura familiar. Requerimos reactivar y dinamizar su desarrollo y que permita acceder a créditos financieros accesibles a los pequeños agricultores, señor periodista. Congresista, me parece muy bien, y usted ha mencionado exactamente pues este fondo, el FAE Agro, que se aprobó en el mes de junio de 2020, y bueno, tiene con sus dos modalidades, pues, ¿no? Agricultores que tienen un cultivo con un periodo vegetativo menor de 6 meses y otro un poco más mayor de 6 meses y con los niveles de garantía del 98 al 95%. Lo que sí estoy viendo que son montos a veces muy pequeños, porque obviamente estamos hablando de agricultores de menos de 5 hectáreas de terreno de propiedad. Lo que sí quería sacar a relucir de todo lo que usted ha dicho, ¿no? Que va a haber una, digamos, una posibilidad en los próximos meses de que el Ejecutivo pueda ampliar este fondo a solicitud del Congreso, en este caso de la Comisión Agraria, de repente una conversación con el Ejecutivo para que amplíen este fondo y beneficien a más agricultores. Lo entendí así y espero que me rectifique. Y el otro punto que quería preguntarle, porque lo da a notar, es que para usted la ministra de Economía es una piedra en el zapato del agricultor. A ver, corríjame, por favor. Precisamente, usted lo ha dicho, ¿no? Porque hay que ser sincero, no podemos engañar al pueblo peruano. Si bien es cierto, el sector más principal de la economía peruana está basado en la agricultura familiar, la agricultura de subsistencia. Los hermanos agricultores de costa, sierra, selva, de los 24 departamentos, prácticamente ellos están en la primera línea de guerra contra este COVID, trabajando día y noche para que los alimentos se puedan llevar, no falten en las mesas de las familias peruanas en esta pandemia. Entonces, prácticamente el Poder Ejecutivo, a través del Minagri, siguen dando espalda al pueblo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en esta etapa tan difícil que el Perú está viviendo, entonces, ¿cómo es posible que el Poder Ejecutivo va a importar arroz? Está importando arroz de otros países, de Uruguay, de otros países, pero si bien es cierto, aquí nuestros hermanos agricultores, sus productos se están malogrando, de los hermanos agricultores, productores arroceros, de
de zona norte y también de otras regiones como Arequipa. ¿Cómo es posible? Por eso los hermanos agricultores hoy en día no confían a este gobierno. Y también cabe decir, el producto de pan llevar, como es el tubérculo, la papa, hoy en día los hermanos agricultores están muy preocupados porque los precios están hasta el suelo, con 30 céntimos el kilo, 20 céntimos el kilo. Ya no resulta lo que el hermano agricultor, todo el esfuerzo de inversión, mano de obra, fertilizantes, equipos tecnológicos como tractoreos, entre otros labores que se necesita, el gobierno da espalda al sector agropecuario. Eso es lamentable. Por eso, señor periodista, nosotros vamos a fortalecer también, ¿no?, acerca del agrobanco. Es necesario, porque el agrobanco, muchos años hubo supuestos actos de corrupción. Según el informe preliminar de la Comisión de Investigadora de Agrobanco, por ello continuaremos con la investigación desde el Parlamento, seguiremos fiscalizando porque es nuestro rol. Agrobanco debe apoyar prioritariamente a los pequeños agricultores. En nuestro país necesitamos un banco que tenga una cobertura nacional y con crédito accesible a favor de los pequeños agricultores. Necesitamos además mecanismos de financiamiento adecuado. Eso queremos que sea Agrobanco, un banco descentralista que esté cerca a los agricultores y apoye principalmente a los pequeños agricultores de subsistencia y intermedia. Cada día los hermanos agricultores a nivel nacional exigen más financiamiento. Esta crisis nos ha afectado, afecta a los hermanos agricultores, a todos. Son más de 1.611.000 millones de pérdida de los agricultores. Entonces, hay otro estudio que incluso considera que el agro ha perdido 6.000 millones. Eso es alarmante, señor ingeniero Julio Rodríguez. De este programa tan importante como es Opinión Libre, señor ingeniero Julio. Congresista Raúl Machaca, obviamente voy a sacar un poco contexto de sus ideas. Definitivamente está afirmando lo que le estoy diciendo, y no solamente eso, está diciéndome que el ministro de Agricultura, o sea, lo entiendo así, que también el ministro de Agricultura no está haciendo una buena labor dentro del ministerio, pese a que ha habido un cambio de gabinete entre el señor Cateriano y este nuevo gabinete, el señor Ceballos, el señor Cateriano, y ahora pues el señor Martos, y el ministro de Agricultura se mantiene en la cartera, pero usted me menciona que el ministro de Agricultura como que no está haciendo una labor, digamos, responsable, y no se está preocupando por esta agricultura de menos de 5 hectáreas a nivel nacional. Y bueno, quiero entender que no solamente se trata de la ministra de Economía y Finanzas al no dedicarse o a dedicar un programa específico como un Reactiva Agro, porque el FAE Agro es el que está funcionando, y también de coletazo, digámoslo así, el ministro de Agricultura. Quisiera que me responda si esto es así. ¿Estarían ustedes presentando una interpelación también al ministro de Agricultura? Bueno, eso estamos evaluando, señor ingeniero Julio, está en evaluación. Por supuesto que también el ministro de Agricultura y Riego le falta una decisión que se aboque a trabajar a favor de la agricultura. ¿Por qué? Porque hay que ver la realidad. Por ejemplo, el país hermano de Chile. En Chile su gobierno
mayormente más prioridad da a los hermanos agricultores. Sus mercados ya están asegurados de los hermanos agricultores de Chile. También el apoyo técnico, el crédito, el gobierno apoya al 100% al hermano agricultor allá en Chile, en otros países de Latinoamérica. Pero sin embargo aquí en Perú tenemos nuestros gobernantes, ¿no? Llámese el Poder Ejecutivo, porque prácticamente el Poder Legislativo, que nosotros los 130 congresistas que integramos la representación nacional, nosotros no tenemos conforme en el artículo de Constitución Política, no tenemos la iniciativa de gasto, pero sin embargo el Poder Ejecutivo, ellos son los que administran los recursos del Estado. Entonces falta la voluntad política del señor ministro de Agricultura. Quisiera que yo exhorto desde la Comisión Agraria de que se ponga la mano al pecho y que vea la realidad del agro peruano. No es posible, porque son millones de hermanos agricultores hoy en día que claman a gritos de que el gobierno dé prioridad al sector agrario. Perú desde tiempos antiguos es eminentemente agropecuario. Tenemos la flora y fauna, costa, sierra, selva. Entonces tenemos la agricultura, las semillas. El agro es muy amplio. Podemos hablar también de las semillas nativas. Nosotros no queremos productos transgénicos, productos, semillas o fertilizantes que tanto daño hacen al ser humano. Entonces, mucho que hablar. Entonces, nosotros desde la Comisión Agraria, como verdaderos peruanos que amamos nuestra patria, entonces tenemos único compromiso de resguardar lo que es sector agrario, porque el sector clave, la agricultura es sector clave para generar miles y miles de puestos de trabajo. Es el sector clave, es lo que no hace el Poder Ejecutivo. Entonces, por eso, desde la Comisión Agraria siempre estaremos apoyando a las juntas de usuarios a través de núcleos ejecutores, y también los hermanos agricultores tienen que también ellos en unidad con sus autoridades, tenemos que trabajar tanto los gobiernos regionales, gobiernos locales y gobierno nacional. Primero tenemos que mirar al sector agropecuario, porque la agricultura es base fundamental para la existencia de la humanidad, señor ingeniero Julio Rodríguez. Concuerdo con usted en proteger nuestra biodiversidad, tomando en cuenta pues esta prohibición que, bueno, llámome prohibición porque creo que lo han dado recién esta semana que está terminando, la moratoria del pase de los transgénicos acá al país, ¿no? Ustedes como Congreso han aprobado el dictamen, ¿no?, de esta moratoria. Me imagino que lo van a ver en el siguiente pleno del Congreso, la aprobación de la misma moratoria para evitar pues el ingreso de los transgénicos, una medida muy acertada porque tenemos mucha biodiversidad genética en cultivos como la papa, maíz, el maíz morado, entre otros, pues, ¿no? Eso es importante, pero definitivamente me quedo con la fotografía de la fiscalización que van a tener que hacer, pues, al ministro de Agricultura por no preocuparse, como me menciona, de la pequeña agricultura, ¿no? Y me queda claro que la opinión de ustedes definitivamente que la parte económica está bajo la lupa, ¿no?, en cuanto al apoyo hacia el sector. Lo que sí quería preguntarle, y eso es algo que he mencionado con el tema de Agrobanco, porque piensan de repente a nivel de Congreso presentar alguna propuesta al Ejecutivo, porque bueno, ustedes no tienen capacidad de gasto y Agrobanco pues se maneja de una forma semi-privada, ¿no?
los fondos que consigue Agrobanco pues no pueden bajar su tasa de interés, o de repente sus políticas de poder tratar a los agricultores pues tiene sus en contra. No todos tienen acceso al crédito y a veces puede ser por falta de titulación de tierras. ¿Ustedes tienen algún proyecto para mejorar el tema de la titulación de las tierras? Aunque sí, si bien es cierto, hay lo que era el COFOPRI rural que ha pasado a las manos de las gerencias regionales de agricultura o direcciones regionales de agricultura, el tema de la titulación de tierras. ¿Tienen algo en mente, en cartera, como proyecto de ley, por casualidad? Porque eso es parte de toda una estructura de reactivación del agro. Por supuesto que sí. Desde la Comisión Agraria hemos aprobado lo que es la titulación de tierra. Entonces, esto ya tiene que ir al Pleno del Congreso para que podamos aprobar desde el Congreso y luego para enviar al Poder Ejecutivo. Entonces, los hermanos agricultores están a la espera de que, porque hay un obstáculo, los bancos, tanto el Agrobanco, Valle Agro o Reactiva Perú, entre otros programas que el gobierno ha lanzado, pero sin embargo, se puede decir en el contexto de que el Agrobanco requiere 200 millones para atender las provisiones y otros 250 millones para impulsar las operaciones crediticias. Entonces, el agro en particular, la agricultura familiar, es más de 2.2 millones de agricultores, tienen que contar con mecanismos eficientes de financiamiento. Es por ello aprobamos el dictamen en la Comisión Agraria en beneficio del agro, en particular los más de 2.2 millones de agricultores familiares con explotaciones pequeñas en su mayoría, tiene que contar con mecanismos eficientes de financiamiento. Para ello se requiere de un banco de desarrollo que dé crédito. En ese sentido, se ha optado por incluir una fórmula que permita fomentar el fortalecimiento patrimonial de Agrobanco en beneficio de los pequeños productores agropecuarios, sin afectar el principio de equilibrio presupuestario ni el principio de unidad de caja. Y también, señor periodista, desde la Comisión Agraria estamos fortaleciendo lo que es la titulación de tierras, lo que es el acceso al crédito, entre otros que los hermanos agricultores necesitan con urgencia. El señor ingeniero Julio, a través de esta opinión libre que se difunde a toda la región norte y a nivel nacional, señor periodista. Congresista, definitivamente eso sería pues un gran alivio y un gran aporte para algunos agricultores que hasta el momento tienen pues escrituras públicas o no tienen algún título de propiedad de sus predios, ¿no? De repente en la zona sur del país, en la zona norte sí el tema está un poquito más avanzado. Quisiera hacer una pregunta. Usted habló del tema de Agrobanco, de fortalecer, pero como le menciono, ¿no? Ahí hay un tema de que es más un tema privado, un tema de manejo económico, donde el Congreso no puede, obviamente, por ley, mover una tasa de interés, eso es imposible, pero ese fortalecimiento que ustedes están pensando proponer, ¿en dónde estarían? ¿Cómo fortalecerían al Agrobanco? Bien, de todas maneras, nosotros desde la Comisión Agraria vamos a siempre con el único objetivo de trabajar, de luchar al sector más importante como es la agricultura familiar. Desde luego vamos a agotar mecanismos para que los hermanos agricultores sean beneficiados, y para eso se necesitan
requisitos como es la titulación de tierras. Eso es lo importante, pero también es necesario dar a conocer de que está en el camino el proyecto de ley que estamos preparando también, que es Ley de Reestructuración del Ministerio de Agricultura, Diego. ¿En qué consiste, no? Hoy nuestro país vive la peor crisis de la historia. Esto nos permite grandes desafíos. Tenemos que adaptarnos a los cambios. Por eso se requiere modernizar el Estado. Es por ello que en la Comisión Agraria aprobaremos en los próximos días como una de las leyes más importantes la Ley de Reestructuración del Ministerio de Agricultura, a fin de adecuar este sector para que promueva las políticas públicas a favor de la agricultura familiar, a través de la creación de un viceministerio de agricultura familiar. El objetivo importante es focalizar la intervención del ministerio para brindar un mejor servicio a los más de 2.2 millones de pequeños productores de la agricultura familiar. Fortalecimiento de las direcciones regionales, agencias agrarias, también contempla la creación de la ventanilla única que constituirá un sistema integrado de provisión de información y asistencia técnica a los pequeños productores, principalmente de la agricultura familiar. Esta iniciativa, señor ingeniero Julio, ha sido fruto del consenso y propuesta de los gremios agrarios. Haremos realidad su aprobación en el Pleno Agrario que se realizará en el próximo mes de octubre. A mediados del mes de octubre estaremos llevando a cabo lo que es el Pleno Agrario que está ansiosamente los hermanos agricultores esperando ese día de que algo positivo que sea favoreciendo a los hermanos agricultores a nivel nacional, el señor ingeniero Julio. Congresista, aquí quisiera tener bien clara la idea. Es bueno que, y es más, en el mes de junio tuvimos por acá, en este espacio, a la congresista Tocto, que también pertenece a la Comisión Agraria, y mencionaba pues que había una necesidad imperiosa de reformular el Ministerio de Agricultura, hacerlo más eficiente, más dinámico, y definitivamente yo algo que le comentaba a la congresista es que muchas funciones del ministerio ya las están haciendo los gobiernos regionales a través de las direcciones de agricultura o de las gerencias agrarias, ¿no? Como es el caso del trabajo de la información agraria, el trabajo de la promoción agraria, pero con muy poco presupuesto, valgan verdades, parte de las regiones, porque ya ellos ya no reciben presupuesto nacional, sino lo que la región le pueda asignar. Si es que en caso tienen proyectos o programas por resultados, ¿no? Los programas por resultados definitivamente hacen que se inyecten y tengan metas claras en los distintos órganos de gobierno regional y nacional también, incluso municipal. Pero aquí la pregunta del millón es, generar un viceministerio, ¿no estaríamos creando más burocracia tomando en cuenta que actualmente el ministerio tiene dos viceministerios, el de Políticas Agrarias, que es un ministerio muy importante, y el despacho viceministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y de Riego, que incluso ese despacho viceministerial tiene los programas PCI, Agrorural, Agroideas, y valgan verdades, hay duplicidad de funciones en algunos de estos programas que tranquilamente podrían fusionarse, bajando el aparato público y haciendo más eficiente la labor. De repente, si creamos otro viceministerio, serían 3 viceministerios y eso conllevaría a abrir cajoncitos y que cada cajoncito genera un gasto público por contratar personal. No estaríamos más bien creando un ministerio muy frondoso
cuando de repente se podría fusionar programas similares, obviamente potenciando los demás presupuesto para que actúen, fortalecer presupuestalmente a las regiones en la parte agraria. Obviamente eso se tendrá que conversar con el Ejecutivo, ¿no? Porque ustedes no tienen capacidad de gasto, pero pueden proponer al Ejecutivo y tal vez hacer una reingeniería del ministerio, pero no sé, me parece que crear un viceministerio generaría más bien una burocracia mayor. No sé qué opina usted, congresista. También es necesario analizar la constitución política. Por ejemplo, si nosotros vamos a revisar el artículo 88 de la Constitución Política del Perú, que nos dice que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta. Es lo que nos señala el artículo 88 de la Constitución Política del Estado. Pero en este artículo también estamos trabajando también una reforma. ¿Por qué? Porque bien claro dice, el Estado apoya, dice, preferentemente el desarrollo agrario, pero ahí no especifica a qué sector, porque ¿quiénes son los más afectados? El sector de la agricultura es la que mantiene a las familias peruanas. Por eso es que en esta pandemia prácticamente los hermanos agricultores de agricultura familiar, ellos están en la primera línea para luchar contra esta pandemia. ¿Por qué? Porque ellos se esfuerzan de que el producto de pan llevar no falte en las mesas de las familias peruanas. Por eso, en ese artículo también, nosotros, desde la Comisión Agraria, que se especifique desarrollo agrario, pero ¿de qué sector? De la agricultura familiar. El Estado tiene que apoyar, tiene que haber presencia del Poder Ejecutivo, porque ellos son los que manejan, administran recursos del Estado, pero tiene que priorizar al sector agropecuario, porque eso es lo que el Poder Ejecutivo, que no dé la espalda al pueblo, sino que tiene que primeramente dar prioridad a la agricultura. Por eso también, en esa etapa que estamos viviendo, desde la Comisión Agraria, estamos trabajando también en el mes de mayo, el 15 de mayo, proyecto de ley que promueve la implementación de mercados itinerantes saludables para garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad ante el estado de emergencia. Un proyecto de ley que ya se aprobó con número 5207/2020-CR. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto de ley? Es necesario también, nuestros hermanos agricultores tienen que saber, y es un acto positivo para que los hermanos agricultores, a través de este mercado itinerantes, se tienen como el fin lograr la implementación de mercados itinerantes saludables para garantizar la seguridad alimentaria, el abastecimiento de productos de primera necesidad ante el estado de emergencia. Es una alternativa para descongestionar los mercados de abastos a nivel nacional, contribuyendo a reducir la propagación del COVID-19 y aporta a la mejora económica del pequeño agricultor,
porque le permite la venta directa de sus productos, garantizando el abastecimiento de productos de primera necesidad en condiciones de seguridad. Para ello, se pretende modificar el artículo 83 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, incorporando como una de sus competencias el promover la implementación de este tipo de mercados. Y así hay otros proyectos de ley que estamos aprobando desde la Comisión Agraria, señor ingeniero Julio Rodríguez. Congresista Raúl Machaca, me parece una iniciativa bastante interesante, pero quisiera retroceder en la pregunta que le mencioné. Definitivamente el tener mercados itinerantes hace que en esta situación de pandemia pues sea de mucha utilidad, porque acerca al productor con el consumidor sin mucho intermediario. Eso es una ventaja tremenda, porque el productor puede obtener un mejor precio por su producto y no hay muchas manos, ¿no?, que encarezcan los productos de pan llevar. Es una iniciativa muy, muy buena que obviamente valdría la pena implementarla. Yo felicito por ese tipo de iniciativas porque ayudan no solamente al agricultor, sino también a toda la población hoy por hoy que estamos siendo todos muy golpeados en la parte económica por esta pandemia. Pero quisiera retroceder en la pregunta anterior cuando hablamos sobre la reforma del Ministerio de Agricultura. El crear un viceministerio adicional para poder apoyar a la agricultura familiar no estaría generando más burocracia y más gasto público que de repente hacer una reingeniería, fusionar programas que se están duplicando en funciones y de repente agregar ese propósito, esa funcionalidad de apoyar a la agricultura familiar a través de funciones dentro del ministerio o dentro de algún viceministerio, ¿no? Porque en el cuadro de funcionabilidad, ya hablando más operativamente, podrían agregarse algunas otras funciones a través de ley, ¿no? Implementar funciones, más que crear todo un viceministerio, implementar funciones y reducir programas para optimizar los recursos que hoy por hoy están tan escasos. Mi pregunta va a ese lado. No sé si podría contestarme. Por supuesto que sí, porque mira, lo que se pretende a través de lo que ahora estamos nosotros con la creación de viceministerio a través de la Comisión Agraria, nosotros fortaleceremos este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque hay que entender, para que este viceministerio de Agricultura Familiar, eso ha sido a pedido de los hermanos agricultores. No es que el Congreso de la República, nosotros estamos aprobando según nuestro parecer o según lo que queremos, ni tampoco el Poder Ejecutivo, sino que a través de las luchas campesinas, luchas de los agricultores, ellos han planteado, ¿no?, de que sí tiene que haber este ministerio, viceministerio de Agricultura Familiar en la reestructuración de Minagri. Pero también es necesario, como seres humanos, por más leyes que existan, por eso a veces nosotros tenemos que diferenciar. Leyes puede ser leyes injustas, pero también leyes justas. Entonces, lo que el ser humano establece, las leyes, y para eso, para que la ley funcione a favor, una ley justa, también tenemos que practicar la justicia. El ser humano tenemos que ser transparentes, honestos. Entonces, de esa manera tenemos que derrotar la burocracia, lo que es, hay ciertos impedimentos, qué sé yo. Depende que cada persona tenemos que cambiar nuestra forma de ser, practicando la moralización.
los éticos morales, es muy necesario los principios que desde tiempos antiguos nos han inculcado nuestros padres. Por eso, hoy en día prácticamente, ¿por qué el Perú, en nuestra tierra bendita, Perú está en desgracia? ¿Por qué? Porque también cabe decir de que los peruanos lo espiritual no queremos, sino viviendo en este dicho, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Ese es el terrible mal de los peruanos, hay que decirlo con toda la verdad. Hoy la nación que tenemos está sumida en desgracia. ¿Por qué? Por haber abandonado lo que Dios nos dio en su gracia. Por eso yo siempre, como verdadero, yo también soy agricultor. Desde mi infancia he forjado mi vida en base al trabajo en la agricultura. Conozco las labores agrícolas. Por eso, con orgullo, los hermanos agricultores, los peruanos verdaderos naturales del Perú, decimos: el descender de los incas, reyes del Tahuantinsuyo, no fue una casualidad, sino Dios mismo estableció los cimientos de la nación por llegar. Honradamente enseñaron no robar, no mentir, ni ser ocioso. Lo hicieron en el pasado, pero hoy esos verbos sagrados lo hemos olvidado. Así es, el señor ingeniero Julio, este importante espacio como es Opinión Libre. Muchas gracias, congresista. Le agradezco, congresista, el haber participado en este programa el día de hoy. Ha quedado claro, pues, que la intención es sacar este viceministerio. Si bien es cierto, los grupos de agricultores pueden necesitar esas funciones, pero a veces el remedio resulta más caro que la enfermedad. Hay que tener mucho cuidado, porque se puede hacer eso, se puede lograr el objetivo que buscan los agricultores, pero de repente, a través de otro mecanismo dentro de la organización, porque generar más burocracia, pues eso genera mayor gasto público. Pero en fin, el objetivo es ayudar a los agricultores y eso me parece muy loable, pero buscar la mejor manera sin generar mayor gasto público. Hoy por hoy, pues, estamos en unas situaciones tan difíciles. Y, congresista, yo le agradezco bastante esta entrevista. Realmente ha sido un honor para mí tenerlo nuevamente por acá, en este segundo tiempo de Hablemos de Agricultura, y más bien le agradezco su presencia el día de hoy. Ha sido muy amable por estar acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los hermanos agricultores del Perú desde la Comisión Agraria. Buenas noches. Bien, amigos, ha sido una interesante entrevista con el presidente de la Comisión de Agricultura, Raúl Machaca Mamani, del partido político, FREPAC. De mi parte, no se olviden, comenten y comparten este video y síganos también en YouTube e Instagram. Hasta la próxima semana.